En mi noche de bodas, me escondí dentro del armario lista para sorprender a mi esposo, pero cuando la puerta del cuarto se abrió, no fue él quien entró. Escuché pasos lentos, el clic de la puerta al cerrarse, y entonces una voz femenina susurró: «Por fin podemos estar solos». Ahí, encogida, todavía con el vestido, sentí que el pecho se me apretaba como si todo se detuviera de golpe. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de escuchar, jamás me habría escondido. Si quieres saber cómo terminó todo, quédate, porque esto apenas comienza. Antes de que todo se viniera abajo, mi vida parecía tranquila. No perfecta, pero estable. Me llamo Renata, y trabajaba desde hace años en una pequeña oficina donde los días se repetían casi igual: revisar documentos, coordinar pendientes, mantener todo en orden. A veces tenía la sensación de que mi esfuerzo pasaba desapercibido, pero en el fondo me gustaba esa rutina predecible, me hacía sentir que tenía el control de algo. En casa, la estabilidad también era parte de mí. Me encantaba llegar por la tarde, soltar los zapatos en la entrada y preparar algo sencillo para cenar. Encendía una vela, ponía música bajita y respiraba hondo. Ahí, en ese espacio pequeño pero mío, todo parecía funcionar. Y en medio de esa vida cotidiana estaba Rafael, mi esposo, que solía llegar cansado pero con un gesto afectuoso que me hacía creer que ambos buscábamos el mismo futuro. Decía que admiraba mi manera de organizar todo, que eso lo hacía sentir en paz. Yo le creía sin dudar. Pensaba en lo que vendría después de la boda. Una casa propia, quizá un perro, domingos sin prisa, cocinar juntos, reírnos por tonterías mientras acomodábamos la despensa. Lo imaginaba tan claramente que me parecía inevitable. Crecí con la idea de que el compromiso era un acto de amor profundo, no un sacrificio. Que cuando eliges a alguien, lo eliges completo, incluso en lo que no entiendes. Tal vez por eso nunca cuestioné las salidas inesperadas de Rafael, ni sus mensajes a deshora, ni los días en que regresaba tarde por trabajo. Para mí, confiar era parte del amor. Mi mayor miedo no era perder cosas materiales, era perder la estabilidad emocional que había construido con tanto cuidado. Sentirme sin un lugar al que volver, sin un rincón donde el mundo se hiciera más ligero. La boda, para mí, era un paso firme hacia esa seguridad. Pero unos días antes del evento noté algo que ahora entiendo que no debía haber ignorado. Él estaba distraído, distante. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que eran nervios, que era normal antes de un compromiso tan grande. Elegí creerlo, aunque algo en mí se quedó inquieto. El día de la boda fue hermoso, al menos por fuera. Fotos, risas, promesas. Pero hubo un instante, uno tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto, que después regresó a mí una y otra vez. Camino al hotel, su celular se iluminó con una notificación. La vio y su expresión cambió apenas un segundo. La mandíbula tensa, una sombra rápida en los ojos. Al darse cuenta de que lo observé, bloqueó la pantalla y sonrió diciendo que todo estaba perfecto. Lo dejé pasar, convencida de que estaba imaginando cosas. Ya en el hotel, él bajó por un encargo rápido, y yo, queriendo hacer nuestra noche aún más especial, decidí prepararle una sorpresa. Me escondí en el armario, conteniendo la risa mientras imaginaba su reacción. Pero justo antes de cerrar la puerta, vi en el reflejo del espejo del tocador un movimiento inesperado. Una silueta femenina pasando frente a la entrada del cuarto. No era Rafael. Era alguien más. Una presencia que no pude identificar, pero que me heló la espalda. Aún no sabía que esa mujer, Paola, sería la pieza que faltaba para que todo mi mundo se quebrara. Cuando escuché aquella silueta pasar frente a la puerta, pensé que quizá era alguien del hotel, algún empleado despistado. Pero la forma en que la puerta se abrió, lenta y segura, me dejó claro que no era un error. Entró como si conociera el lugar, como si tuviera derecho de estar ahí. No necesitaba ver su rostro. La energía de la habitación cambió en cuanto puso un pie dentro. Me quedé inmóvil dentro del armario. Podía escuchar el roce de su ropa, el sonido suave de unas llaves chocando contra la mesa, un suspiro que no pertenecía a una extraña al azar. Había algo íntimo en cada movimiento, como si esa persona tuviera demasiada confianza con mi espacio, con mi vida. No pasó mucho antes de que escuchara otro par de pasos. Él.
Cerró la puerta detrás de sí con una familiaridad que me dejó sin aliento. Yo esperaba que dijera mi nombre, que preguntara dónde estaba, que notara mi ausencia. Pero lo que escuché fue completamente distinto. La forma en que respiró, la manera en que se acercó a ella, no necesitaba palabras para entender que no era la primera vez que estaban solos. Me aferré al borde del vestido para no hacer ruido. No podía verlos, pero cada sonido construía una imagen dolorosamente clara. La risa contenida de ella, un comentario apenas susurrado que no alcancé a distinguir, el movimiento del colchón cuando se sentaron. Y él con una voz tan suave que nunca había usado conmigo. En ese momento, una parte de mí quiso abrir la puerta, gritar, detener todo antes de que siguiera. Pero otra parte se quedó paralizada, no por miedo, sino por incredulidad. Era como si mi mente se negara a aceptar lo que mis oídos ya sabían. Yo todavía llevaba el vestido, todavía tenía flores prendidas al cabello, y ellos actuaban como si yo no existiera. La habitación siguió llenándose de una tensión que no debía estar ahí. Ella le preguntó por algo, no escuché bien, pero su tono tenía una familiaridad que me revolvió el estómago. Y la forma en que él respondió, no era la de un hombre sorprendido ni nervioso. Era la de alguien que llevaba tiempo cruzando una línea. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Que tal vez era una amiga, alguien que necesitaba ayuda, algo urgente. Pero los detalles derrumbaron mi autoengaño uno por uno. El modo en que ella abrió la maleta de él sin pedir permiso, la forma en que revisó su camisa como si se la conociera de memoria, el comentario casi burlón sobre lo rápido que había subido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo desde el otro lado de la puerta. Decidí mantener la calma. No quería salir corriendo, ni armar una escena. Intenté recordar que hasta ese día, mi vida con él había sido estable, que confiaba en la persona que estaba del otro lado del armario. Pero la realidad golpeaba más fuerte que cualquier recuerdo. Cada movimiento de ellos era una pequeña ruptura en la versión de la vida que yo había construido. Entonces ocurrió algo que terminó de quebrarme. Ella encontró algo en su maleta, un pequeño objeto que movió entre los dedos. Dijo algo sobre no haber esperado que él lo trajera, y él respondió con una ligera risa que me resultó insoportable. Era la risa de alguien cómodo, alguien que no teme ser descubierto porque cree tener todo bajo control. Ese sonido, esa risa baja, cercana, íntima, me hizo entender que había estado viviendo con los ojos cerrados. Que las distracciones, los silencios y las excusas de días anteriores no habían sido pequeños descuidos, sino señales. Tragué saliva, intentando no llorar. No allí. No aún. Pero algo en el ambiente cambió de un momento a otro. Escuché cómo ella se levantaba, cómo él caminaba hacia la ventana. Parecía que se preparaban para hacer algo más, algo que ya no podría soportar o fingir que no sabía. Justo cuando pensé que no podía ponerse peor, un ruido seco cayó al suelo, algo metálico. Ella lo recogió y dijo, con un tono extraño, algo que no entendí completamente, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. ¿Y si lo guardamos aquí también? Ese aquí también, no supe a qué se refería, pero suena a invasión. A un plan. A algo que no tenía por qué mezclarse con mi vida. Y en ese instante, sentí que la atmósfera se volvía aún más espesa. Había algo más turbio de lo que imaginaba. Y aunque yo seguía escondida, el peligro ya estaba dentro de la habitación. El eco de sus voces aún flotaba en el cuarto mientras permanecía en la oscuridad del armario. Intentaba ordenar mis pensamientos, pero cada fragmento de lo que había escuchado se mezclaba con la sensación de que algo más profundo estaba escondido bajo esa infidelidad evidente. No era solo una traición. Había una confianza entre ellos que se sentía antigua, ensayada, peligrosa. Me obligué a respirar despacio. Los sonidos del cuarto comenzaron a recorrer el espacio otra vez. Pasos suaves, el roce de tela, algo que se colocaba sobre la mesa. Ella se movía con la misma libertad que yo había imaginado para mí esa noche. Delicada, segura, como si conociera cada rincón del lugar. Esa seguridad se clavó en mi pecho como una humillación silenciosa. Él no puso límites. Ni un gesto, ni un no hagas eso. Se dejó envolver por su presencia, permitiéndole tocar cosas que yo había acomodado con ilusión unas horas atrás. Los objetos que eran míos, no por posesión,
sino por significado, ahora estaban bajo las manos de alguien que no respetaba nada. El cajón de la mesa de noche se abrió. El leve golpecito de los rieles me recorrió la espalda. En ese espacio guardaba pequeños detalles que representaban nuestro inicio, un labial, mis aretes favoritos, un par de notas que había escrito para no olvidar momentos especiales. Escuchar cómo lo manipulaba todo sin permiso era otra forma de invasión, una que me arrancaba un pedazo de dignidad. Él murmuró algo, un sonido suave, indulgente, que no pude descifrar por completo. No importaba lo que dijo, lo que importaba era el tono. No era el tono de un hombre sorprendido ni asustado. Era el de alguien que no tenía prisa, que no temía ser descubierto, que llevaba tiempo jugando ese juego. Mis manos empezaron a temblar. No por miedo de que me descubrieran, sino por la rabia contenida de saber que yo había sido la única viviendo a ciegas. El aire se volvió más pesado cuando ella abrió mi neceser. Sentí como cada cremallera, cada golpecito, cada botella movida traspasaba la madera del armario. Revisó mis perfumes, mis sombras, incluso mis cremas. Era un escrutinio íntimo, descarado. Y lo hacía con esa naturalidad insultante que tiene quien se sabe con permiso. Por un instante esperé que él dijera algo. Que la detuviera. Que demostrara el más mínimo respeto hacia mí. Pero su silencio, esa ausencia de defensa, gritó más fuerte que cualquier ofensa. El clima en la habitación cambió de nuevo. Esta vez no era solo complicidad. Era planeación. Ella mencionó algo sobre semanas anteriores, y esa palabra, semanas, me atravesó con fuerza. Mientras yo organizaba la boda, ellos organizaban. ¿Qué exactamente? ¿Momentos? ¿Encuentros? ¿Planes? Las piezas comenzaron a tomar forma lentamente en mi cabeza. Me incliné un poco hacia la puerta del armario, queriendo escuchar más. Mis piernas ya no sentían miedo, sino un impulso casi desesperado por comprender. Pero antes de captar más detalles, la sombra de ella volvió a acercarse. Su presencia se detuvo justo frente a mí. La madera que nos separaba parecía demasiado delgada. El aire dejó de moverse. Podía imaginar su mano rozando la puerta, percibiendo mi cercanía sin saberlo. Se quedó allí, en silencio, como si dudara de algo. Como si intuyera que la habitación no estaba tan vacía como creían. Luego habló, con un tono frío, calculado. Te dije que esto iba a complicarse. Él respondió sin titubear, como si estuviera seguro de que tenía todo bajo control. Ella no sospecha. Esa frase me rompió algo que no podré recuperar jamás. No era ingenuidad lo que ellos veían en mí. Era comodidad. Era una ventaja. Era la certeza de que yo siempre miraba hacia otro lado. Y allí, en ese armario que se había convertido en mi jaula, comprendí algo devastador. La traición no había empezado esa noche. Llevaba tiempo respirando en mi casa, y yo nunca la vi venir. El cuarto quedó impregnado de una quietud incómoda después de que ambos se marcharon. No era una tranquilidad real. Era el tipo de silencio que pesa, que revela más de lo que oculta. Abrí la puerta del armario con cuidado, temiendo encontrar algo que confirmara mis peores sospechas, aunque en el fondo ya sabía que nada volvería a sentirse igual. El aire parecía ajeno, como si no perteneciera a mí. Caminé unos pasos, observando cada detalle. La cama estaba impecable, la maleta cerrada, las luces tenues, todo en apariencia normal. Pero había un orden extraño en el ambiente, un rastro invisible que delataba que ese espacio había sido compartido en mi ausencia. Me senté en la orilla de la cama, intentando poner mis emociones en su sitio. No lo logré. Una parte de mí quería llorar, otra quería gritar, y otra simplemente quería entender cómo había llegado a ese punto sin advertir nada. Las llaves sonaron en la cerradura. Me incorporé rápido, limpiando las lágrimas que aún no habían caído. Él entró con la misma expresión calmada de siempre, sin una sola señal de haber protagonizado la escena que yo acababa de presenciar. Saludó como si regresara de una simple diligencia. Me observó un segundo más de lo normal, quizá intentando leer mi rostro, o asegurándose de que no había descubierto nada. Respondí con serenidad. No por valentía, sino porque comprendí que la única forma de recuperar un poco de control era fingir. Fingir tranquilidad. Fingir normalidad.
Fingir que seguía siendo la mujer que él creía que podía manipular. Durante el resto de la noche, su comportamiento fue sorprendentemente amable. Más atento de lo habitual, más presente, más calculado. Se movía con cuidado, como si quisiera reconstruir la ilusión que él mismo había destruido minutos antes. Me ofreció ayuda con el vestido, organizó mis cosas, acomodó mi maquillaje en su sitio. Nada parecía fuera de lugar, excepto lo que él llevaba en el alma. Me acosté fingiendo cansancio. Él apagó las luces, se recostó a mi lado y respiró con la paz de quien sabe mentir sin culpa. Yo permanecí despierta, procesando cada fragmento de la noche como si reconstruyera un accidente pieza por pieza. Por la mañana, la farsa continuó. Preparó café, habló del brunch, sonrió con esa suavidad calculada que antes me enamoraba y ahora solo me alertaba. Se comportó como un hombre que quiere borrar una huella antes de que alguien más la vea. Y por momentos, confieso que casi logró confundirme. Pero la ilusión se quebró de inmediato cuando percibí un aroma en mi piel que no había usado. Uno dulce, ajeno, persistente, uno que no pertenecía a mí. No necesitaba pruebas materiales. El cuerpo a veces revela lo que la mente intenta negar. Esa falsa calma era la antesala de algo más grande. Una tormenta que ya se estaba formando detrás de su silencio, y que pronto caería sobre mí. El regreso a casa después de la boda no trajo la calma que yo esperaba. Al contrario, cada día se volvió un recordatorio silencioso de que algo dentro de mi vida había cambiado sin que yo lo entendiera del todo. La forma en que él comenzó a comportarse tenía un aire extraño, como si quisiera cubrir un hueco que solo él conocía, y sus atenciones exageradas me hacían sentir más observada que querida. Preparaba desayunos, ofrecía ayuda con cualquier cosa que yo tocara y trataba de mantener un ambiente ligero, aunque esa ligereza parecía ensayar una versión de sí mismo que no coincidía con lo que yo había escuchado en aquella habitación del hotel. La primera señal clara de que la situación iba más allá de una simple traición apareció en la sala apenas deshice mi maleta. Una bolsa ajena ocupaba un lugar evidente sobre la mesa, como si la hubieran dejado allí a propósito. Dentro encontré un labial que nunca había visto, una bufanda con un aroma dulce que recordaba perfectamente y un perfume que no correspondía a nada mío. Imaginé que tal vez era un olvido de alguien, pero la explicación que recibí sonó tan fabricada que me dejó una sensación amarga, como si estuviera frente a una mentira repetida muchas veces. Él hablaba con suavidad, pero su voz evitaba mis ojos, y el contraste entre su calma y mi desconcierto me dejó claro que ya no compartíamos la misma realidad. La forma en que los días avanzaron reforzó esa certeza. Cualquier intento mío por abordar el tema terminaba envuelto en un comentario que sugería sensibilidad de mi parte, como si estuviera exagerando por cansancio o estrés. Ni siquiera hacía falta que él alzara la voz para hacerme sentir que mis dudas no tenían fundamento. Bastaba con su actitud paciente y su sonrisa tranquila para que yo me sintiera la persona que estaba arruinando la armonía. No sabía si buscaba confundirme o si simplemente confiaba demasiado en que yo evitaría el conflicto, pero cada gesto suyo parecía diseñado para desviar mi atención del punto exacto donde dolía. Una tarde, mientras acomodaba algunos regalos, escuché la puerta abrirse y vi entrar a un familiar suyo que nunca había sido cercano a mí. Llegó con un paso seguro, como si mi casa fuera una extensión de la suya, y comenzó a comentar detalles de la decoración con una ligereza que me resultó ofensiva. Su presencia creó un ambiente incómodo, y lo más sorprendente fue la forma en que él permitía cada comentario, cada crítica disfrazada de sugerencia. Parecía disfrutar ese juego, como si la única finalidad fuera reducir mi espacio personal hasta que ya no pudiera reclamar nada. Esa visita se volvió una especie de punto de quiebre que abrió paso a comportamientos todavía más invasivos. Empezaron a moverse por la casa sin pedir permiso, abriendo cajones, comentando lo que encontraban y adoptando un tono que me hacía sentir observada dentro de mi propio hogar. Yo trataba de mantener la serenidad, pero cada detalle aumentaba la sensación de que de alguna manera estaban evaluando qué podían ocupar. No sabía en qué momento mi casa dejó de parecer mía. Solo entendía que aquella seguridad emocional que siempre me había acompañado ya no tenía dónde apoyarse. Más tarde, ese mismo día, él tomó mis llaves con naturalidad y dijo que tal vez sería buena idea hacer una copia extra por si surgía algo inesperado. Esa frase, dicha con completa calma, me dejó una inquietud profunda,
Porque no había nada en nuestra rutina que justificara esa copia. No hizo falta que lo dijera claramente para que yo entendiera que ese juego de duplicidades tenía un propósito. Todo apuntaba a que buscaba abrir espacio para alguien más, aunque fingiera que se trataba de una medida práctica. La confusión emocional se volvió opresiva. El trato de él cambiaba según el momento. Podía volverse cariñoso al extremo o distante sin aviso. No había estabilidad en sus gestos, y cada día que pasaba parecía diseñar un nuevo esfuerzo por mantenerme dudando de lo que veía. Comencé a sentirme agotada, como si mi intuición estuviera luchando contra la versión de la historia que él trataba de imponer. Ya no sabía si estaba lidiando con una traición ocasional o con una dinámica que llevaba tiempo creciendo delante de mí sin que yo pudiera nombrarla. La humillación más evidente apareció durante una reunión pequeña con familiares. Sin previo aviso, él comenzó a contar anécdotas que me dejaban en ridículo, insinuando que yo era demasiado distraída o que me estresaba de manera exagerada por cosas pequeñas. La risa generalizada de los presentes golpeó más fuerte de lo que imaginé, no por el comentario en sí, sino porque la manera en que lo dijo revelaba una confianza que no se construye en un día. Ya no era solo la amante, ni los objetos extraños, ni el silencio ante la invasión. Era la confirmación de que mi palabra estaba siendo debilitada frente a otros, como si él quisiera construir una versión de mí que justificara todo lo que venía haciendo. Un par de días después, descubrí otro detalle que confirmó mis sospechas. En la sala, sobre la mesa baja, había una taza que no era nuestra. En el sofá, un cojín fuera de lugar. En el aire, un aroma que reconocía demasiado bien. Esa mezcla se sentía como un mensaje silencioso que no necesitaba explicación. Alguien más había estado en mi casa mientras yo no estaba. No había cómo negar algo tan evidente, aunque él insistiera en que todo tenía una explicación simple. La gota final llegó al encontrar un pequeño arete metálico en un cajón que casi nunca usaba. No era mío. No estaba ahí por accidente. Su presencia era una marca más clara que cualquier palabra. Ese objeto silencioso, tan simple y tan contundente, me dejó claro que la invasión no era imaginaria, ni reciente, ni accidental. El aire se me fue del pecho, pero algo en mi mente se acomodó por primera vez. A partir de ese instante entendí que la situación había rebasado cualquier lógica, y que la única forma de recuperar un poco de mi propia historia era enfrentar la verdad completa, sin suavizar nada y sin negar lo que estaba frente a mí. Necesitaba descubrir qué estaban escondiendo y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La presencia de aquel arete guardado entre mis cosas seguía dando vueltas en mi cabeza como una advertencia silenciosa que no podía ignorar. No se trataba solo de la infidelidad ni de la invasión física de mi hogar. Había una intención detrás de cada detalle que yo encontraba, como si estuvieran acomodando piezas dentro de mi vida sin consultarme, con la seguridad de que nunca me atrevería a cuestionar nada. Esa sensación me acompañó durante días, hasta que un momento específico hizo que todo encajara de golpe. Una mañana, mientras buscaba un documento en el escritorio, noté que la carpeta donde guardaba algunos papeles personales ya no estaba en su sitio. Era extraño, porque siempre mantenía ese espacio ordenado, incluso en los días más complicados. Abrí cajones, revisé entre sobres, moví carpetas. Nada. No había señal de lo que buscaba. El vacío que dejó me provocó una inquietud profunda, como si algo importante hubiera sido retirado con intención, no por descuido. Seguí revisando con cada vez más cuidado, tratando de no caer en conclusiones precipitadas, pero la inquietud creció cuando encontré otra cosa fuera de lugar. Una hoja doblada dentro de un cuaderno que rara vez usaba. Al abrirla, reconocí mi letra, aunque no recordaba haber dejado esa nota allí. Era una lista de pendientes simples, pero lo que me llamó la atención fue el doblez marcado y la sensación de que alguien la había manipulado. No era un olvido mío. Era una mano ajena entrando en espacios que yo consideraba privados. Esa coincidencia me obligó a revisar lo que nunca pensé que tendría que revisar. La caja donde guardaba pequeños recuerdos, facturas, anotaciones y documentos que formaban parte de la base de mi vida con él. Al abrirla, confirmé lo que tanto me había resistido a aceptar. Faltaban papeles. No cualquier papel, sino los que podrían dar acceso a decisiones importantes. Documentos que no deberían salir de esa caja, mucho menos terminar en manos de alguien que no tenía derecho a tocarlos. Un frío recorrió mi piel.
Era evidente que no se trataba de un olvido e inocente. Había alguien manipulando mis cosas con una intención precisa, alguien que sabía exactamente lo que buscaba. El recuerdo de aquella frase en el hotel, ese comentario sobre guardar algo aquí también, cobró un sentido brutal. Lo que en ese momento me generó inquietud ahora se revelaba como una pista. No era casualidad, ni exageración mía. Todo formaba parte de un plan. La cabeza comenzó a repasar detalles recientes que antes había considerado ruidos insignificantes, las veces en que noté ropa movida, la sensación de que mis objetos cambiaban ligeramente de lugar, incluso el modo en que él insistía en ordenar ciertas cosas por mí. Esa necesidad repentina de ayudar no era amabilidad. Era una estrategia para encubrir algo que ocurría a mis espaldas. Poco a poco sentí que el aire de la casa ya no era mío, y que la historia que él intentaba contarme estaba cuidadosamente montada para que yo quedara fuera de las decisiones más importantes. Mientras trataba de organizar mis pensamientos, escuché su voz desde la entrada, avisando que llegaría más tarde esa noche. No dio explicaciones, tampoco buscó mi mirada, solo dejó flotando una sensación de distancia que se había vuelto constante. Ese momento, sumado a todo lo que venía acumulándose, provocó una claridad que me atravesó por completo. No había dudas. Algo había estado cambiando mucho antes de la boda, y yo había sido la última en notarlo. Me quedé sentada con los documentos restantes entre las manos, observando cada esquina del papel como si pudiera encontrar en ellos la respuesta exacta de cuánto tiempo llevaba siendo parte involuntaria de ese engaño. Las voces que escuché en el hotel, los objetos extraños en mi casa, las visitas incómodas, el silencio cómplice, la llave extra, el arete, todo formaba un rompecabezas que ya no podía negar. Hasta ese instante, una parte de mí todavía buscaba justificarlos, como si la traición emocional fuera suficiente para explicar la frialdad que había comenzado a envolver nuestra vida. Pero la desaparición de mis documentos dejó claro que aquello iba más allá. No buscaban solo mentir. Buscaban moverme, retirarme del camino, hacerme perder terreno en un espacio que yo había construido desde cero. Era una intención activa, no una consecuencia accidental de la infidelidad. Miré hacia la ventana, buscando aire, y fue allí donde acepté algo doloroso pero necesario. No estaba frente a un error pasajero, sino frente a una manipulación planeada, sostenida y cada vez más descarada. Yo había sido tratada como un obstáculo y no como una pareja. Una pieza incómoda dentro de un plan que no entendía aún, pero que claramente existía. Algo dentro de mí se encendió entonces. No era rabia ni tristeza, era lucidez. Sentí una firmeza nueva, casi desconocida, como si mi cuerpo hubiera decidido reaccionar antes que mi mente. Había pasado demasiado tiempo intentando conservar una calma que ellos se habían encargado de destruir. En silencio, pronuncié la decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que venía después. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. La decisión que tomé aquel día no nació de un impulso, sino de una mezcla extraña de claridad y cansancio que había ido creciendo en silencio dentro de mí. No sabía exactamente qué pasos debía seguir ni qué tan profunda era la red que se había tejido a mis espaldas, pero estaba segura de que ya no podía seguir actuando como la mujer que confiaba ciegamente. Esa nueva versión mía, más firme y más consciente, comenzó a observar cada gesto, cada silencio, cada visita inesperada. Esa misma semana noté que las personas a mi alrededor empezaban a comportarse de una forma distinta. Amigos que antes preguntaban con interés ahora respondían con frialdad. Familiares que solían apoyarme comenzaron a tomar distancia, como si supieran algo que yo ignoraba. Lo más duro de aceptar fue que esas actitudes no nacían al azar. Parecían el resultado de pequeñas historias que alguien había sembrado con paciencia, historias que me colocaban en un papel que jamás había ocupado. Un ejemplo claro ocurrió durante una cena en casa de un pariente cercano. Apenas crucé la puerta, pude sentir una tensión disfrazada de cortesía. Comentarios sutiles, miradas que se intercambiaban sin disimulo y una sensación constante de que todos hablaban de mí antes de que yo llegara. La incomodidad se volvió evidente cuando un comentario aparentemente inocente insinuó que yo estaba pasando por una etapa complicada y que necesitaba aprender a manejar mis emociones. Nada de eso venía de mí. Alguien estaba adelantándose a mis pasos, presentando una versión mía que no coincidía con la realidad. Una versión frágil,
inestable y fácil de desestimar. La situación empeoró en los días siguientes. Quienes me conocían desde hacía años comenzaron a cuestionar mis reacciones, incluso en momentos donde apenas expresaba algo. Cualquier gesto mío parecía exagerado para ellos, y cualquier explicación que intentaba dar se convertía en prueba de aquello que decían. Sentí que caminaba dentro de un escenario donde ya habían escrito mi papel sin consultarme, y yo tenía que ver cómo todos lo aceptaban sin cuestionar. La parte más difícil llegó con la actitud de mi propia familia. Personas que habían sido mi apoyo comenzaron a repetir frases que no formaban parte de nuestra historia. Me hablaban con paciencia innecesaria, como si estuvieran tratando a alguien que había perdido la noción de la realidad. Ese trato, tan suave por fuera y tan hiriente por dentro, revelaba que alguien había invertido tiempo en moldear mi imagen según sus intereses. Y lo que me dolió más fue ver cómo ellos aceptaban esa versión sin escucharme. Aún así, intenté mantenerme serena. No buscaba discutir ni defenderme de cada comentario, quería observar, identificar la fuente, entender el alcance del daño. Sin embargo, cada día que pasaba confirmaba que la manipulación no se había quedado dentro de mi casa. Se había extendido hacia mis relaciones, mis vínculos, mis raíces. Me estaban aislando sin levantar la voz, sin gritos, sin confrontaciones directas. Su arma más eficaz era la duda sembrada en las personas que yo amaba. El golpe que terminó de mostrar el tamaño de esa red ocurrió una tarde en la que revisaba la basura antes de sacarla. Entre papeles arrugados y envases vacíos, encontré una hoja que no recordaba haber escrito. Tenía mi nombre en la parte superior, seguido de una lista desordenada de notas que parecían habladas por alguien que quería mostrarme como una persona desorientada y poco confiable. La letra era mía, pero el contenido no. Era una mezcla de frases sin sentido, tachaduras y marcas que parecían hechas para dar la impresión de que yo llevaba semanas perdiendo el control. Sostuve esa hoja durante varios minutos, tratando de recordar en qué momento había escrito algo así. No lo recordaba. Y entre más la leía, más evidente resultaba que estaba modificada. No era un borrador mío. Era un montaje. Un intento de probar algo sobre mi frente a quien quisiera verlo. Un arma silenciosa que podría usarse más adelante para justificar cualquier decisión que tomaran en mi contra. La revelación se clavó profundamente en mí. Entendí que no solo habían manipulado objetos y espacios, sino también mi propia voz. Mis palabras. Mis notas. Mi identidad escrita. Si estaban dispuestos a alterar algo tan íntimo, entonces el plan iba mucho más allá de una relación oculta. Este era un proceso de desgaste calculado, diseñado para dejarme sin fuerza, sin apoyo y sin credibilidad. Miré esa hoja una vez más, y supe lo que significaba. Ya no estaba lidiando únicamente con dos personas invadiendo mi vida. La invasión había logrado algo peor: convertir a otros en herramientas de su historia. La soledad que sentí en ese instante no se parecía a nada que hubiera experimentado. Era una mezcla de miedo, injusticia y una claridad dolorosa que me obligó a aceptar un hecho cruel. Estaba rodeada, pero completamente sola. El aislamiento no era un accidente. Era parte del plan. Y aunque esa revelación quemaba por dentro, también despertaba algo en mí que no esperaba encontrar. Un impulso. Una resistencia. Una memoria que se negaba a desaparecer. Entre toda esa confusión, recordé otra cosa que había pasado por alto. Un cuaderno que desapareció varios días antes. Algo que pensé no ser importante. Algo que quizá contenía más pistas de lo que imaginaba. En ese momento entendí que la historia no era solo lo que veía, sino también lo que me habían ocultado. Ese recuerdo se convirtió en la chispa que necesitaba. Y con esa chispa, la determinación empezó a tomar forma. La hoja que encontré en la basura seguía en mi mano mucho después de haber comprendido lo que significaba. No se trataba solo de un papel manipulado. Era una advertencia clara de que mi palabra podía ser usada en mi contra en cualquier momento. A partir de ese descubrimiento, algo en mí dejó de reaccionar desde el dolor y empezó a reaccionar desde la estrategia. No podía seguir enfrentándolos directamente, ni tampoco podía permitir que ese aislamiento emocional avanzara sin resistencia. La única forma de recuperarme era haciéndoles creer que todavía no entendía el tamaño completo de lo que estaban haciendo. A partir de ese día adopté una calma distinta,
una calma que no nacía de la resignación, sino de la observación. Me movía por la casa con naturalidad, atendía mis rutinas habituales y respondía con suavidad a cada comentario que buscaba medir mi reacción. Fingía desconcierto en momentos precisos, como si aún estuviera intentando procesar pequeños malestares en lugar de amenazas más grandes. Esa fachada funcionó de inmediato. La tensión que antes notaba en sus gestos comenzó a relajarse, como si creyeran que su estrategia había hecho efecto. Cada gesto mío era calculado para que no sospecharan. Tomaba notas mentales de los objetos que se movían, de las conversaciones que él recibía en voz baja, de los mensajes que respondía lejos de mi vista. Cada patrón que antes me dolía ahora se convertía en una pista. Mientras ellos creían que yo estaba perdiendo claridad, en realidad recuperaba más control del que nunca había tenido. Aproveché esa nueva dinámica para revisar espacios que antes no me había permitido revisar por respeto o por costumbre. Uno de los primeros lugares fue un cajón que siempre permanecía cerrado, pero que ahora encontré entreabierto. Dentro había documentos que no reconocía, recibos que no pertenecían a nuestra rutina y una tarjeta de presentación con un número escrito a mano. Nada tenía un propósito claro por sí solo, pero el conjunto dejaba una sensación inquietante, como si formara parte de una pieza mayor que aún no lograba comprender. Seguí revisando poco a poco, evitando dejar señales de que había tocado algo. No quería adelantarme sin tener pruebas reales. Cada descubrimiento debía ser guardado para un momento específico, un momento en el que ya no existiera vuelta atrás. Mientras tanto, seguía mostrando una fragilidad contenida, suficiente para que bajaran la guardia, pero no tanta como para que intentaran acelerar cualquier plan que tuvieran en marcha. Durante esos días, la actitud de la gente a mi alrededor continuó cambiando. Comentarios, miradas, consejos no pedidos. Todo parecía seguir la narrativa que habían construido sobre mí. En lugar de sentirme derrotada, utilicé esa percepción a mi favor. Me volví aún más silenciosa, incluso más tranquila, porque sabía que cualquier gesto impulsivo sería interpretado como confirmación de esa historia falsa. A veces asentía sin pensar, otras sonreía con la misma suavidad con la que se ocultan los pensamientos peligrosos. Nadie sospechaba que mi silencio ya no era sumisión, sino preparación. La parte más difícil de ese proceso fue observar cómo él se sentía más confiado a medida que yo fingía debilidad. Caminaba por la casa con la seguridad de siempre. Hablaba con un tono sereno que ahora me resultaba ensayado y mantenía un control sutil sobre mis actividades diarias. Desde fuera podía parecer una relación tranquila, pero desde dentro sabía que cada gesto escondía una intención. Yo solo debía esperar el error que tarde o temprano cometerían. Ese error llegó una tarde, cuando él salió apurado y dejó su maleta abierta sobre la cama. La cremallera sin cerrar parecía una invitación que no podía ignorar. Me acerqué despacio, consciente de que cada movimiento debía quedar invisible. Dentro encontré lo que esperaba, papeles que no tenían relación con su trabajo, fotografías que no recordaba haber tomado y una pequeña carpeta con anotaciones que parecían hechas con prisa. Había fechas, nombres, cifras. Nada completamente claro, pero suficiente para confirmar que algo más grande estaba ocurriendo, algo que no tenía nada que ver con una simple infidelidad. El corazón me golpeó el pecho con fuerza, no por miedo, sino por la confirmación de que mi intuición tenía razón desde el principio. Cerré la carpeta con cuidado y dejé todo exactamente como lo encontré, sin alterar un solo detalle. No necesitaba entenderlo todo todavía. Lo importante era que ya tenía una línea de investigación que podía seguir de manera segura. Ese descubrimiento me dio una seguridad nueva, una energía que no había sentido en semanas. La fragilidad que fingía comenzó a mezclarse con una determinación silenciosa, y esa combinación me permitió avanzar sin alertar a nadie. Empecé a reunir pruebas, capturar detalles en mi mente, organizar una historia que aún estaba incompleta, pero que pronto revelaría su verdadera forma. Durante la siguiente visita al abogado, fingí buscar orientación por un asunto menor, como si solo necesitara resolver un trámite sencillo. No mencioné nada personal, solo hice preguntas que parecían inocentes pero que, en realidad, estaban dirigidas a confirmar mis sospechas. Cada respuesta que recibí encajaba con las piezas que había encontrado en la maleta, como si los dos mundos que yo había visto separadamente comenzaran a unirse frente a mis ojos.
La vuelta a casa se sintió distinta. Por primera vez comprendí que ya no estaba a merced de lo que ellos decidieran hacer conmigo. Ahora tenía información, intuición y un plan que, aunque aún en proceso, empezaba a tomar forma. Esa noche, mientras él hablaba con un tono relajado que ya no me engañaba, comprendí algo que habría sido imposible semanas atrás. La persona que ellos creían estar debilitando era la misma que comenzaba a ver cada detalle desde arriba, como si por fin hubiera salido de un laberinto que habían construido alrededor de mí. Y justo ahí, cuando el ambiente parecía más controlado por ellos que nunca, ocurrió el error que tanto esperaba. Un mensaje llegó a su teléfono, y el sonido fue tan claro que no pudo ignorarlo. Su gesto se tensó apenas un instante, pero ese instante bastó para revelar que el contenido no era algo que quisiera que yo viera. Tapó la pantalla con rapidez, movió la maleta, cambió de tema. Ese movimiento torpe, tan pequeño y tan revelador, confirmó que aún había algo más escondido. Esa grieta abrió la puerta que me faltaba. Ahora sabía exactamente hacia dónde dirigir mi próxima búsqueda. El mensaje que llegó a su teléfono no solo interrumpió la conversación ligera que estábamos teniendo, también abrió un espacio invisible que dejó escapar una tensión que él había tratado de controlar durante semanas. La manera en que movió la mano para cubrir la pantalla, el gesto acelerado con el que guardó el aparato y la prisa repentina por cambiar de tema revelaron que ese contenido era importante. Una parte de mí quiso confrontarlo en ese instante, pero otra, más calculadora, entendió que ese mensaje era una llave que necesitaba usar con precisión. Esa noche no dije nada. Observé sus movimientos, escuché cada palabra que pronunció con esa suavidad ensayada y mantuve la calma, aunque mi mente no dejaba de construir hipótesis sobre lo que había visto. La tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme directo a los ojos, el silencio entre frases que antes no existía, todo indicaba que el mensaje contenía información que no podía permitirme ignorar. A la mañana siguiente, él salió temprano con un pretexto poco convincente. En cuanto cerró la puerta, mi cuerpo reaccionó sin dudar. Revisé la maleta que había dejado en el rincón, buscando algo que me diera un indicio del contenido de ese mensaje. Entre los documentos desordenados encontré una libreta delgada con varias anotaciones que parecían hechas con prisa. No había nombres claros, pero sí referencias a fechas, lugares, costos y movimientos que no formaban parte de nuestra vida diaria. Esa libreta era más reveladora de lo que imaginé. Dejaba ver que el plan que habían construido no era improvisado, sino algo organizado, metódico y pensado para sostenerse sin que yo lo sospechara. Aún con la libreta en mis manos, escuché el ruido de la puerta nuevamente. Él no debía volver tan pronto. La adrenalina recorrió todo mi cuerpo. Guardé la libreta como pude y me moví hacia la cocina con pasos medidos. Fingí sorpresa cuando entró, pero su mirada recorrió la casa con una rapidez inquietante, como si buscara confirmar si algo había sido movido en su ausencia. Sonrió con cortesía, aquella sonrisa que se había vuelto parte de una máscara que conocía demasiado bien. Me habló de un olvido y volvió a salir sin más explicaciones, pero su breve inspección lo delató. Algo le preocupaba tanto como a mí. Esa inquietud suya se convirtió en el impulso que necesitaba para tomar la decisión final. Ya no se trataba de reunir notas ni de observar movimientos. Era momento de actuar con todo lo que había aprendido en silencio, sin confrontaciones inútiles y sin permitir que su voz se impusiera sobre la mía. Fui directamente al cuarto, abrí la libreta de nuevo y tomé fotografías de cada página. No sabía cómo usaría esa información, pero sí sabía que ya representaba una ventaja que él no imaginaba que tenía. Con las fotos guardadas, me senté en la sala tratando de organizar un plan claro. Durante semanas me acostumbré a la idea de fingir debilidad, pero ya no era tiempo de fingir. La calma que había mostrado hasta ahora debía convertirse en una fuerza visible, firme y precisa. El siguiente paso era enfrentar la situación de la manera más directa posible, sin gritos ni lágrimas, sino con la verdad que ellos habían intentado esconder. La oportunidad llegó esa misma tarde. Un mensaje inesperado tomó mi teléfono, uno que yo no había enviado ni solicitado. Era una captura de pantalla que mostraba una conversación entre dos personas, donde se hablaba de mí como si yo fuera un problema que debía resolverse con cuidado. El tono burlón, la familiaridad en el lenguaje y la forma en que se referían a mi casa confirmaban que la persona al otro lado no era alguien desconocido.
Era ella. La sombra constante que había estado presente desde el inicio. Esa captura había llegado por error, enviada por alguien que no revisó el destinatario antes de presionar enviar. La confusión que ellos habían intentado sembrar se derrumbó en un segundo. Ese error accidental me dio la pieza final que necesitaba. Ya no dependía de sospechas ni de intuiciones. Tenía pruebas, conversaciones y una libreta llena de detalles que mostraban una planificación escondida. El poder que habían intentado construir sobre mí se rompió como un vidrio delgado. Sin esperar más, marqué un número que había guardado semanas atrás por instinto. El de la persona que podía ayudarme a darle forma legal a todo lo que había descubierto. Expliqué la situación con calma, sin dramatismos, con la claridad que había ganado durante todo ese proceso. La voz al otro lado escuchó con atención y confirmó lo que yo ya sospechaba. El movimiento que estaban haciendo era lo suficientemente serio como para tener implicaciones legales. No se trataba solo de una traición emocional. Había manipulación, invasión y uso indebido de información personal. No estaba exagerando. Estaba en peligro real. Saberlo me fortaleció. Esa certeza dejó de ser una carga emocional para convertirse en una decisión concreta. Guardé todos los documentos en un sobre, incluyendo las fotos de la libreta y la captura que había recibido por error. Los acomodé con cuidado, como quien prepara un escudo para una batalla decisiva. La tarde avanzó y él regresó a casa con la misma calma que mostraba siempre, aunque ahora podía ver fisuras pequeñas en su postura. Había tensión en su respiración, un ligero temblor en su mano cuando dejó las llaves sobre la mesa, un intento fallido de mantener el control. Se acercó a mí con una sonrisa que ya no significaba nada. Preguntó por mi día con ese tono amable que antes me tranquilizaba, pero ahora solo confirmaba la actuación. Esa fue la señal de que era momento de dejar de fingir. Me levanté despacio, sostuve el sobre con firmeza y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Sus ojos siguieron el movimiento con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No hizo falta que yo dijera nada. Bastó ver su reacción al reconocer la primera hoja asomándose por la esquina del sobre. El rostro se le tensó, la seguridad se evaporó y un silencio espeso llenó el cuarto, un silencio que por primera vez no me intimidó. Tomé aire y hablé con una tranquilidad que nunca había sentido. Ya sé todo. Esa frase no fue un grito. No fue un reproche. Fue la confirmación de que el control había cambiado de manos. Y por primera vez desde que todo comenzó, vi miedo en sus ojos. Ese miedo fue el inicio del fin. Porque en ese instante entendió que su versión de la historia no volvería a imponerse sobre mí. Y aunque la confrontación apenas comenzaba, el poder que había sostenido durante semanas se desmoronó frente a mí. La expresión que apareció en su rostro después de que coloqué el sobre la mesa fue tan reveladora que no necesité agregar ninguna explicación. Él sabía perfectamente lo que contenía y también entendía lo que significaba. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si su mente buscara una salida rápida, y esa falta de reacción confirmó que no había esperado que yo diera un paso tan firme. Sin embargo, esa sorpresa inicial pronto se transformó en algo distinto, algo más frío y calculado, como si hubiera decidido cambiar de estrategia en el mismo instante en que procesó lo que veía. En lugar de confrontar directamente lo que tenía frente a él, optó por un camino distinto. Dejó escapar un suspiro largo, tomó asiento y adoptó un tono suave que no coincidía con la tensión del ambiente. Mencionó que últimamente me veía cansada, que la boda, el estrés y ciertos cambios en mi rutina podrían estar afectando mi manera de interpretar las cosas. Esa explicación, tan ensayada y tan sutilmente dirigida a desviar la atención, me recordó cada intento previo de hacerme dudar de mí misma. Aunque su voz parecía tranquila, el objetivo era el mismo de siempre, desarmar mi seguridad desde el interior. La mirada que me lanzó mientras decía esas palabras no buscaba consolarme, sino medir cuánto había avanzado su daño. Me habló de situaciones pasadas donde, según él, yo había exagerado pequeños detalles, tratando de insinuar que mi percepción no era confiable. Luego puso la mano sobre la mesa, cerca del sobre, como si quisiera apropiarse de la conversación y marcar el ritmo, y añadió que ese grupo de documentos podía tener explicaciones simples si yo le permitía aclararlas una por una. Esa invitación disfrazada de transparencia estaba llena de trampas. No se trataba de aclarar, sino de reiniciar la manipulación desde otro ángulo.
Esa calma forzada se volvió más densa cuando mencionó a personas cercanas. Comenzó a hablar de cómo algunos familiares estaban preocupados por mí, asegurando que habían notado cambios en mi comportamiento. Esas palabras se sintieron como un golpe a la boca del estómago, no por el contenido, sino por la intención detrás de ellas. Era evidente que ya llevaba tiempo preparando ese terreno, construyendo una historia donde yo aparecía como alguien inestable, emocionalmente frágil y poco confiable. El plan no se limitaba a engañarme, buscaba rodearme de una red que pudiera usarse en mi contra en cualquier momento. Siguió hablando, como si estuviera más interesado en escuchar su propia versión que en responder a la realidad, y comenzó a justificar ausencias, llamadas, documentos y encuentros sospechosos con explicaciones cuidadosamente construidas. Cada frase suya evitaba el contenido del sobre, confiando en que yo cedería por cansancio o por costumbre. Y aunque yo conocía esa técnica, me sorprendió la facilidad con la que volvió a usarla, como si creyera que todavía tenía poder sobre mí. El siguiente movimiento llegó cuando adoptó un tono casi triste. Se llevó la mano al pecho y mencionó que le dolía verme así, que nunca había querido que yo me sintiera insegura, que todo lo que hacía era para proteger nuestra vida juntos. Esa frase, tan irónica y tan alejada de la verdad, buscaba activar mi empatía, como tantas veces antes. Incluso fingió estar al borde de las lágrimas, deteniendo la respiración lo suficiente para crear la ilusión de que estaba profundamente afectado. Era una escena construida con precisión, como si hubiera ensayado cada gesto frente al espejo. La frialdad detrás de su supuesta tristeza se hizo evidente cuando trató de invertir la culpa. Dijo que últimamente me notaba distante, que quizá mis dudas estaban creando tensiones innecesarias entre nosotros y que eso podría estar afectando incluso mis recuerdos. Escuchar esa insinuación fue como recibir un golpe seco. Ya no buscaba solo debilitar mi percepción, sino también reescribir los hechos a su conveniencia. Si yo no reaccionaba con firmeza, terminaría atrapada en su versión de la historia, donde él era la víctima de mis inseguridades. Aunque su actuación era casi perfecta, no pudo evitar un detalle que lo traicionó. Mientras hablaba, una sombra de nerviosismo cruzó su rostro cuando mencioné la libreta. Por un instante perdió la calma que había mantenido con tanto esfuerzo y su respiración cambió apenas lo suficiente para mostrarse vulnerable. Ese pequeño gesto se convirtió en una confirmación silenciosa de que la libreta era mucho más importante de lo que yo había imaginado. Intentó recuperarse rápido, pero la grieta ya estaba abierta. El contraataque tomó un giro diferente cuando decidió acercarse físicamente. Caminó hacia mí con pasos lentos, intentando crear una sensación de proximidad emocional que antes funcionaba. Quiso tomar mi mano, como si ese contacto pudiera suavizar todo lo que había hecho. La cercanía no me conmovió. Al contrario, me dio una claridad aún más intensa. La persona que tenía frente a mí no era la misma que conocí. Era alguien que había aprendido a manipular sin perder la calma y que ahora, al verse descubierto, usaba cualquier herramienta a su alcance para debilitar mi determinación. La presión aumentó cuando mencionó la posibilidad de que la gente pudiera malinterpretar las cosas si todo esto salía a la luz. No lo dijo como advertencia directa, pero el mensaje estaba ahí. Si yo continuaba con ese camino, la historia que él había sembrado podría volverse en mi contra. Era una amenaza velada, disfrazada de preocupación, pero lo suficientemente clara para dejar un peso en el ambiente. En medio de ese intento por recuperar el control, él se movió para recoger el sobre, quizá buscando revisarlo o esconderlo antes de que yo pudiera usarlo. Sin embargo, su urgencia fue tan evidente que no necesitó abrir la boca para revelar su miedo. El sobre no contenía simples papeles, contenía su punto débil. Mientras trataba de ocultar su inquietud, mis ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en un objeto que no había visto antes, algo guardado en su chaqueta, apenas asomándose por un bolsillo interno. Ese detalle, tan pequeño y tan inesperado, encendió dentro de mí la certeza de que la historia aún guardaba algo más grave. Ese descubrimiento inesperado no solo cerró su intento de manipularme, también abrió la puerta al golpe final que todavía no imaginaba. Había algo más profundo, más oscuro, escondido detrás de su calma. Y yo estaba a segundos de encontrarlo. La imagen de ese objeto asomándose por el bolsillo interno de su chaqueta quedó grabada en mi mente con una fuerza que no pude ignorar. No era grande ni llamativo,
pero tenía el tipo de presencia que genera inquietud incluso sin entender su propósito. Ese detalle, sumado a su reacción tensa al ver el sobre la mesa, me confirmó que había llegado el momento de dar el paso final. Ya no bastaba con descubrir. Ahora tocaba exponer la verdad que él había intentado ocultar con tanto esfuerzo. Guardé silencio por unos segundos, lo suficientes para que su incomodidad creciera. Sus ojos evitaban el contacto directo y su respiración, antes controlada, comenzó a mostrar un ritmo más irregular. Esa inestabilidad en su postura delató que temía lo que yo sabía y también lo que aún no había revelado. En otro tiempo habría sentido compasión, pero ahora la claridad emocional me guiaba con una firmeza que no estaba dispuesta a traicionar. Me levanté despacio, sin perderlo de vista, y caminé hacia la mesa donde había dejado el sobre. Lo tomé con la misma calma con la que uno sostiene un arma que no necesita disparar para ser peligrosa. Él dio un paso hacia adelante, como si quisiera impedir que siguiera, pero detuvo su movimiento al ver mi expresión. No necesitaba palabras, la determinación hablaba por mí. Abrí el sobre frente a él y repetí el nombre que había encontrado escrito varias veces en la libreta. Ese nombre, que había estado oculto detrás de citas y anotaciones vagas, provocó un cambio inmediato en su rostro. La sorpresa que trató de ocultar se mezcló con el pánico, un pánico tan profundo que su máscara de serenidad se quebró por completo. Su voz intentó tomar un tono convincente, pero tembló lo suficiente para mostrar la verdad. Su intento por explicarse terminó antes de empezar. Mi mano levantó la captura que había recibido por error. Esa conversación donde hablaban de mí con burla, como si yo fuera un objeto que podía desplazarse según sus planes. Al verla, su cuerpo perdió toda firmeza. No supo cómo justificarla, ni siquiera intentó negar su autenticidad. Esa imagen lo encerraba sin salida, y su silencio confirmó cada sospecha que había guardado durante semanas. Me acerqué a su chaqueta, sin pedir permiso, y tomé el objeto que había visto asomarse del bolsillo. Un llavero metálico con una llave nueva, idéntica a la que él había insinuado que necesitábamos semanas atrás. No había duda de su propósito. La copia no era para mí. Era para facilitar la entrada de alguien más. Esa llave, que brillaba bajo la luz de la sala, resumía todo el plan que habían intentado desarrollar a mis espaldas: desplazarme de mi propia casa, controlar mis movimientos y dejarme sin voz. Mientras sostenía esa llave frente a él, la puerta principal se abrió con un sonido seco que rompió el silencio del cuarto. Una sombra se asomó en el marco y se convirtió en presencia cuando dio un paso hacia adentro. Reconocí el perfume antes de verla por completo. El mismo aroma que había encontrado en la sala, en mis cosas, y en mi propia piel la noche de la boda. La presencia que había intentado ocultarse detrás de cada mentira. Paola dio un paso más hacia adentro, con una confianza que solo se explica cuando alguien cree que ya tiene asegurado su lugar. Al ver la escena, sus ojos se movieron entre el sobre, la llave y mi expresión firme. Esa seguridad inicial cambió en un parpadeo, pero intentó recuperarla levantando el mentón como si nada pudiera afectarla. El silencio entre los tres se volvió un campo de batalla invisible. Mi voz se mantuvo firme mientras colocaba la llave sobre la mesa y abría la libreta frente a ambos. No había gritos ni insultos, solo una claridad que les resultó más amenazante que cualquier ataque directo. Les mostré las páginas donde aparecían anotaciones de fechas en las que yo no había estado presente, recomendaciones sobre cómo manejar mi carácter, notas que describían mis rutinas con detalle y comentarios que sugerían posibles movimientos para sacarme de la casa sin levantar sospechas. No era solo un engaño emocional. Era una estructura completa montada para desplazarme. Ambos intentaron hablar al mismo tiempo. Él buscó una explicación que pareciera razonable, mientras ella trataba de usar un tono amable que sonó falso desde la primera sílaba. No permití que ninguno siguiera. Levanté la grabación que había hecho esa tarde, donde su voz se quebraba justo después de leer el mensaje que había recibido. Una grabación clara, evidente y suficiente para demostrar que la relación entre ellos no era nueva ni casual. El golpe final llegó cuando encendí la bocina del teléfono y dejé reproducir otra grabación. Una conversación donde mencionaban mi nombre junto con una frase que los delataba por completo: si ella no sospecha, mover todo será más fácil. Esa frase, repetida en el silencio del cuarto, hizo que ambos perdieran cualquier rastro de dominio.
Por primera vez se vieron superados por la verdad. Mientras ellos buscaban una salida verbal, un llamado a la puerta resonó con fuerza. Había avisado a la autoridad con anticipación, explicando que tenía pruebas claras de manipulación y acceso indebido a mi propiedad. El agente que entró observó la escena y pidió que nadie se moviera. Las caras de ellos cambiaron de seguridad a incredulidad inmediata. No esperaban que yo hubiera llegado tan lejos. Presenté cada documento, cada captura, cada pista que había reunido en silencio. El agente escuchó con paciencia y tomó nota de todo, mientras ellos trataban de intervenir con excusas débiles que se contradecían entre sí. La autoridad revisó la llave duplicada, los mensajes, la libreta y las grabaciones. Todo encajaba. Todo señalaba hacia una intención clara de perjudicarme. Mientras ellos eran conducidos hacia la salida para continuar el proceso en otra instancia, la mirada que él lanzó fue una mezcla de rabia y sorpresa. Había creído que podía controlar mi realidad, manipular mis emociones y moldear mi vida a su antojo. Pero ahora enfrentaba las consecuencias de su propio juego, con la misma intensidad con la que había intentado arrastrarme al fondo. Respiré hondo mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. No era un triunfo cargado de alegría, pero sí un triunfo lleno de justicia. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse mía. La calma que siguió no fue un silencio vacío, sino un espacio liberado. Un espacio que ahora me pertenecía por completo. La puerta se cerró detrás de ellos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire dentro de mi casa volvía a moverse sin peso. No era un alivio inmediato ni una felicidad repentina. Era más bien una quietud profunda, una pausa necesaria después de haber sostenido una lucha silenciosa durante semanas. Caminé por la sala despacio, permitiendo que mis pasos reclamaran uno a uno el espacio que me habían arrebatado sin que yo lo notara. Cada objeto parecía distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque por fin podía verlo con mis propios ojos y no a través de la manipulación que habían intentado imponerme. Me senté un momento en la mesa donde había colocado el sobre la noche anterior. La superficie lucía vacía, pero el recuerdo del peso que tuvo sobre mí seguía presente. No necesitaba abrirlo otra vez para confirmar nada, las pruebas ya habían hecho su trabajo, y lo que quedaba ahora era reconstruir lo que habían intentado romper. Revisé mentalmente cada paso que había dado, cada detalle que había descubierto, cada pieza de la historia que encajó en su lugar con una precisión dolorosa. No buscaba justificar nada. Buscaba comprender cómo había podido llegar tan lejos sin perderme por completo. Aquel proceso no se trataba de celebrar una victoria, sino de aprender a caminar con una verdad que dolía pero también liberaba. La autoridad siguió su curso con las pruebas que entregué, y aunque no sabía exactamente cómo terminaría todo en términos legales, sí tenía claro que no volverían a entrar en mi vida con la misma facilidad con la que lo habían hecho. La confianza que antes me unía a él ya no existía. La relación que había sostenido con cariño, paciencia y entrega se había revelado como un escenario donde yo era la única que jugaba con reglas limpias. En los días siguientes, traté de recuperar mi rutina, aunque ya no buscaba repetir el pasado. Me despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba que la luz entrara como un recordatorio de que todavía tenía un espacio que podía volver a construir desde cero. A veces me costaba concentrarme, otras veces me sentía fuerte sin motivo aparente. Era parte del proceso. Parte de permitirme sentir sin tener que justificar cada emoción. La gente que antes dudó de mí comenzó a mirarme diferente. No porque de pronto entendieran todo, sino porque la verdad que salió a la luz dejó claro que mis silencios no eran fragilidad, sino resistencia. Esas mismas personas que dudaron, que repitieron comentarios ajenos y me hicieron sentir aislada, ahora guardaban una distancia respetuosa que antes no existía. No necesitaba disculpas ni explicaciones, bastaba con saber que la narrativa construida en mi contra se había quebrado por su propio peso. También supe que él enfrentaba consecuencias sociales que jamás imaginó. Su círculo más cercano comenzó a cuestionar la versión que había sostenido durante tanto tiempo, y la presencia de pruebas tan claras hizo que las máscaras cayeran sin esfuerzo. Dejó de ser el hombre seguro que caminaba con paso firme y se convirtió en alguien observado, señalado y evitado. No celebré su caída, pero tampoco la lamenté. Fue simplemente el resultado natural de sus propias decisiones. Por mi parte,
Necesitaba tiempo para redescubrir la vida sin su sombra. No quería correr hacia nuevas historias ni aferrarme a viejos hábitos. Quería aprender a escucharme de nuevo, a confiar en eso que durante tanto tiempo había sido silenciado. Aprendí a apreciar mi propia compañía de una forma que antes no había conocido. Cocinaba para mí, organizaba mis días con calma, salía a caminar sin sentir la prisa de demostrar nada a nadie. Poco a poco fui entendiendo que la seguridad que tanto había buscado afuera siempre había estado dentro, esperando ser reconocida. Hubo noches en las que la memoria aún pesaba, pero incluso en esos momentos lograba sentir que había atravesado un proceso que me transformó desde adentro. No era la misma mujer que se escondió en el armario creyendo que preparaba una sorpresa. Tampoco era la mujer que descubrió una verdad cruel detrás de una puerta cerrada. Ahora era alguien que había aprendido a ver más allá de las apariencias y que sabía que su voz tenía un valor que nadie más volvería a desviar. El castigo para ellos no se redujo a lo legal. El verdadero impacto llegó cuando la gente comenzó a reconocer su falta de honestidad, su manipulación y la crueldad silenciosa que habían ejercido. La reputación que tanto cuidaban se derrumbó con la misma rapidez con la que construyeron la mentira. Y no tuve que mover un dedo para que eso ocurriera. La verdad hizo su parte. Respiré hondo una mañana en la que la casa amaneció especialmente luminosa, y comprendí que no solo había recuperado mi espacio. Había recuperado mi historia. La vida no volvió a ser la misma. Fue mejor. Pasaron varios meses desde aquella noche en la que todo cambió, y aunque el tiempo no borra lo vivido, se acomoda las piezas de una forma diferente. Mi casa recuperó un silencio que ahora se siente ligero, y cada mañana despierto con la certeza de que la vida que estoy construyendo nace desde mí y no desde lo que otros pretendieron imponer. Ya no cargo con la duda que antes me acompañaba en cada paso, y tampoco necesito demostrar nada a nadie para sentirme en paz. Durante este tiempo comencé a reorganizar mi rutina con una tranquilidad que jamás imaginé tener. Redescubrí lugares que había dejado de visitar, retomé actividades que me hacían feliz y abrí espacio para nuevas experiencias que antes postergaba por miedo o costumbre. Poco a poco comprendí que la vida no pierde sentido cuando alguien se va, pierde sentido cuando dejamos de escucharnos. Y yo había aprendido, de la manera más dura, a escuchar mi propia voz por encima de cualquier ruido externo. Às veces, encontró pessoas que conheciam a historia e que agora me olam como me respeito diferente. Não preciso explicar nada a elas, a verdade fala por si só. A decadencia social delas era inevitável, produto de suas propias decisões, e embora ese desfecho nunca tenha sido meu objetivo, tornouse unha consecuencia natural de tudo o que ficeram. Colemos o que plantamos, e eu escolhi plantar clareza, mesmo que doese. Hoxe camino como unha forca que desconecia. A confianza que antes depositaba en quen não a merecía, agora reservo para aqueles que realmente constroem comigo. E, máis importante, aprendí a não entregar mina paz de espírito a quen não sabe protegela. Se há unha coisa que aprendí depois de toda esa jornada, é que unha muller pode suportar moitas coisas, mas nunca debe aceitar que outros decidan por ela que mela é ou o que ela merece. Esa decisao debe sempre vir de dentro, da verdade que cada muller carrega consigo, mesmo que ás veces seja sufocada. E se esta historia alcancar alguén que esteja pasando por algo semelante, espero que esa persoa encontrea coragem que eu descobri cando pensei ter perdido tudo. Porque a vida se recupera, a confianza renasce e a dignidade nunca se perde de verdade. Ela apenas espera que a reconquistemos. Na noite en que me escondí naquele armario, pensei que estaba fracasando, que algo dentro de mí habíase quebrado para sempre. Hoxe entendo que foi ali que meu renascimento comecou.